Yo les cuento que desde la Dirección Nacional de Educación Primaria estuvimos articulando con la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras en un proyecto que se llama Libros como Puentes, que sé que está activo en la provincia. Y fue un trabajo conjunto, porque yo estuve escribiendo específicamente las guías didácticas y pensando los itinerarios de lectura desde la mirada del nivel, ¿no? Desde la mirada del nivel primario, porque pensamos que no es posible la lectura en la escuela si no es en ese ámbito de articulación entre todos los actores de la escuela. Así que si bien no me voy a detener en esa guía didáctica, yo creo que es interesante ponerla siempre a disposición, además de las bitácoras, porque la guía didáctica lo que nos ayuda es a seguir pensando otras maneras de intervenir y otras maneras de convocar a las familias en esta idea de la lectura como comunidad, ¿no? Que la comunidad no es solamente la escuela, sino también ese vínculo que se arma con las familias, con los otros lugares donde habitan los chicos y las chicas. Así que ahora sí, Vero, te pido que compartas pantalla y vamos a empezar tratando de dar una pequeña idea sobre qué es un proyecto de lectura. Vamos a hablar sobre eso y después vamos a hacer un trabajo específico donde nos vamos a poner a leer y a escribir, básicamente. Mientras tanto voy viendo el Padlet y les voy contando algunos de los libros, que algunos los conozco mucho porque veo que muchos son de las colecciones de aula, de los itinerarios que están recomendados en muchos materiales que han circulado desde el Ministerio durante mucho tiempo, algunos itinerarios como el de migraciones, y veo ahí algunos textos como un puñado de semillas, otros itinerarios que tienen que ver más con el nivel, con niveles con séptimo grado, otros que son de inicial. Acá veo Elmer, que supongo que está así en nivel inicial, que es un libro álbum que ha circulado mucho. El monstruo de los colores, Canción y Pico, que es poesía. Tenemos ahí Cambios, textos de Liliana Bodoc. Así que veo que han ahí estado compartiendo lo que han estado leyendo, y también algunos espacios donde han compartido lo que leen con distintos grados. Supongo que ahí tenemos un espacio de biblioteca. Vero, si pones arriba iniciar presentación, te va a poner la pantalla completa. ¿Viste al lado donde dice compartir? Ahí está. No lo encontraba, estaba buscándolo. Ahí está. Bueno. Avísame cuando vaya pasando. Pasamos ahora. Bueno, acá esta primera placa la pensé en esta idea de el dispositivo institucional, ¿no? Que la idea de la formación de lectores y lectoras en la escuela tiene la idea de formar, ¿sí? Sobre todo en la autonomía, en esta idea de la trayectoria, no solamente escolar, sino una trayectoria de lectores y lectoras. Y esto es lo que también nos va proponiendo una construcción de identidad propia. Y cuando hablo de identidad propia es porque uno a través del tiempo, así como nuestras propias identidades, no digo que van cambiando, sino que se van modificando nuestros gustos, nuestras miradas sobre el mundo, nuestras vinculaciones con la escuela, nuestras decisiones sobre nuestras profesiones, y que muchas veces quienes ya somos lectores, no me gusta decir expertos, pero sí que tenemos una trayectoria profunda sobre la lectura, estas cuestiones nos van modificando lo que leemos, van modificando lo que seleccionamos, e incluso van modificando nuestras opiniones, nuestros intereses, nuestras formas de seleccionar lo que vamos a leer con otros y otras. Y en esta idea de poder formar una identidad lectora, también está la idea de la experiencia social de la lectura, porque tiene estos dos aspectos: lo íntimo, lo que nos conmueve, lo que decidimos leer, pero también esta idea de que no hay posibilidad de lectura si no es con otros. ¿Y por qué digo esto?
porque hay un experto, Said se llama, que dice que la lectura sirve para conversar. Cada vez que uno lee algo sale corriendo a contárselo a alguien. No tiene la necesidad de ir a decirle al colega, al compañero, al amigo, a nuestros hijos e hijas, no sabes lo que leí, o porque era muy malo, ¿no? Puede pasar, no me gustó esto, no me lo creí, es inverosímil, o porque de verdad hubo algo que me conmovió y que lo quiero llevar a otro lugar, o porque en mi fibra más íntima hace que algo se despierte. Entonces, es lo íntimo y es lo social. Y lo que esperamos en la escuela es que esto suceda, ¿no? Y por eso es tan importante convertirnos en lectoras y lectores, poder transitar no solamente lo que leen los chicos y las chicas, sino abrirnos a las experiencias de lectura personales. Muchas veces sabemos que los tiempos son muy complejos y uno dice, no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo para mí. Y yo hoy venía para acá, para mi casa, porque salí del ministerio corriendo para tener una mejor conexión y no llegaba a mi casa, entonces me conecté con Verónica para poder charlar sobre lo que iba a pasar en un taxi, ¿no? En un taxi mientras 10 minutos cuadra por cuadra y que no llegaba. Y a veces es en esos momentos de subte, de tránsito entre colectivos, trenes, donde uno tiene el libro. A veces está la posibilidad del audiolibro, ¿no? Los podcasts donde uno va escuchando, ¿no? Como hay tantas posibilidades ahora de acercarse a la lectura, que yo pongo en valor eso, ¿no? Esos tiempos que parecieran que quedan, entre comillas, muertos, donde uno puede ahí dejarse invadir por ese espacio de lectura. Así que yo siempre animo a eso, a esos momentos en donde en esta vida tan apresurada que uno tiene, dar lugar a esos espacios. Y van a ver que luego dice con sentido de proyección en el tiempo y reactualización anual. Y ahí estoy pensando en la biblioteca y estoy pensando en la escuela y en la necesidad de que estos proyectos o estos programas o planes que uno se propone no sean algo que se termina en un tiempo determinado y pareciera que al año siguiente empezamos otra cosa, sino que tenga un sentido también de recorrido, de itinerario, y que a pesar de que se actualicen anualmente, uno pueda tener esta idea de lo que fue pasando en nuestra escuela, en las trayectorias de nuestros chicos y nuestras chicas, y también en las propias. Ahora sí, pero pasamos la placa. Y para esto me parece súper importante poder saber cuáles son esos objetivos en un proyecto de lectura. Cuando veía lo que ustedes habían propuesto en sus últimas lecturas, había claramente en algunos lugares ejes muy concretos que estaban pensados, ¿no? Entonces eso inmediatamente se ve cuando uno ve las mediaciones que estuvieron haciendo nuestros docentes y docentes. Entonces, la idea es esta idea de poner en perspectiva qué implica un diseño y diferenciarla sobre todo de las acciones aisladas, que es lo primero que nos pasa cuando uno va a proyectar algo. Se le ocurren un montón de estrategias, pero esas estrategias a veces no tienen un hilo conductor. Entonces, para poder pensar en una comunidad de lectura, es primero importante pensar en algo que a mí me gusta siempre poner en cuestión porque es una frase muy cristalizada. Fomentar el hábito de la lectura, ¿no? Y uno dice, leer no es un hábito. Leer es una experiencia social y es un derecho. No es levantarse todos los días y lavarse la cara, que ese es un hábito que uno está promoviendo en nuestros hijos, en nuestras hijas y en uno mismo, ¿no? Lavarse los dientes y demás. Leer es otra cosa. Es una práctica que nos convierte en ciudadanos del mundo. Entonces, poder pensar esto de esta manera nos corre del lugar de, a veces, la obligatoriedad, porque insisto en que es un derecho. Entonces, este derecho está en búsqueda de la idea de desarrollar trayectorias que se acerquen. Yo puse acá al sistema literario, ¿no? Que el sistema literario implica la gran variedad de géneros y subgéneros, la diversidad de representaciones y lenguajes. Uno sabe, como dije antes, que tenemos los podcasts, que tenemos audiovisuales, que tenemos incluso películas que dialogan en esta idea de leer, porque uno sabe que leer es construir sentidos.
Entonces, no solamente ponemos en juego la idea de leer el libro, sino también de escuchar narraciones, poner en valor la oralidad, ¿no? La literatura oral, y poder pensar que todas estas estrategias que uno piensa cuando está pensando en un proyecto van en función nuevamente de potenciar una autonomía y de pensar otras formas de abordaje de textos, tanto literarios como no literarios. Y me quedo un poquitito acá porque sabemos que también hay otra idea cristalizada alrededor de la comprensión lectora. Y cuando uno piensa en comprensión, a mí me gusta separar la idea de lo que implica leer y construir sentido en la literatura y lo que implica leer y construir sentido en textos no literarios, que a veces pueden ser los textos de las ciencias sociales, incluso de las matemáticas. No hay posibilidad de leer en otras áreas si no hay un conocimiento o una trayectoria sobre ese objeto específico, ¿no? Son formas de escribir diferentes. Yo siempre digo que cuando entré a la universidad y tenía lingüística o teoría literaria, estaba absolutamente perdida, porque decía, ¿de dónde viene este texto? ¿Con quién está dialogando? ¿Y este señor con quién discute? Porque uno sabe que están discutiendo. Y si uno no tiene ese entorno, ese contexto de producción, esas discusiones que se dan, es muy difícil construir sentido. Entonces, esa también es una tarea de los docentes y las docentes, poder diferenciar que comprender no es solamente ver el texto y decir, bueno, tal párrafo y tal, deístico me sale, ¿no? Pero tal cosa dialoga con tal otra, sino que tienen cuestiones muy específicas unas de las otras. Y esto es lo que nos permite desarrollar mejores objetivos y desarrollar mejores proyectos, poder diferenciar que hay distintos tipos de lectura y que en esas conversaciones, las conversaciones literarias que construyen sentido, uno pone en juego los universos personales, ¿no? Si bien hay cuestiones que se tienen que ajustar al texto, no siempre es posible decir cualquier cosa, ¿no? Vieron que estas cosas que pasan en el aula, que estamos leyendo un libro sobre gatos y levantan la mano y yo tengo un gato y que se llama tal y nos quieren contar la anécdota y demás. Bueno, uno habilita un poquito eso, ¿no? Para abrir, para hacer más ameno, pero después hay que volver al texto. Y esa vuelta a los textos implica abrir la conversación y tener la pregunta, no que para que sea una pregunta cerrada, sino una pregunta que justamente habilite que el otro pueda dialogar nuevamente con ese texto leído. Entonces, en este diálogo que uno tiene que establecer, es fundamental, imprescindible, y diría que hasta una legalidad, digo, voy a decir esto así al extremo, así hiperbólica, porque no podemos planificar si no lo leímos antes. Y si no lo leímos muchas veces, si no lo marcamos, un bibliotecario decía, no me marques los libros, ¿no? Está bien, no lo marco. Pero tener esa libretita al lado donde uno va poniendo frases, donde va diciendo, esto, va por acá, acá hay un sentido que quiero recuperar, este grupo seguramente se va a enganchar con esto que voy a preguntar. Y vuelvo a la idea de no preguntas cerradas, las preguntas abiertas. Entonces, es allí donde la experiencia de lectura literaria se convierte en una cosa y la lectura de textos no literarios van por otro tipo de preguntas, que también necesitan de una lectura muy profunda, pero también de contextualizar, ¿no? Tenemos un grave problema a veces con los manuales que son síntesis de síntesis y que uno no sabe con quién están dialogando, ¿sí? Entonces, en estas lecturas previas también es importante saber, bueno, ¿y este autor qué enfoque tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuáles fueron sus escrituras anteriores? ¿No? Es como una pequeña indagación que como docentes hacemos porque son parte de nuestras planificaciones, ¿no? Ahora sí, pasamos una pantallita. Y en estas ideas de cómo se tiene que pensar la lectura como un eje institucional, es muy importante pensar que cada uno dentro de la escuela tiene un rol, ¿no? Tiene un rol frente a la lectura. Y esos roles implican dimensiones,
¿no? Las dimensiones, como decía recién, de la lectura literaria y de la lectura no literaria. Y acá puse 3 cosas, y podrían ser muchas más, ¿no? Pero uno sabe que desde el currículum tiene proyectos que tiene que llevar adelante, que tienen que ver con la enseñanza de la literatura en sí misma, ¿no? Otra que tiene que ver con la formación de lectores y lectoras, y ahí es algo compartido por toda la escuela, ¿no? Y las prácticas de lectura y escritura. Y ahí entran también lo literario y lo no literario, también como la formación de lectores y lectoras. Y uno puede decir que el bibliotecario o la bibliotecaria es quien ahí en su acervo, ¿sí? En el acervo de la biblioteca, puede disponer y pensar en esta ida y vuelta que debería haber con los docentes y las docentes, en cuáles son estos roles, ¿no? Si yo empecé un itinerario en el aula que tiene como uno de sus objetivos transitar por leyendas de una zona específica o la literatura oral de un lugar específico, eso puede continuarse en la biblioteca, pero va a ser otro tipo de intervención, no vamos a hacer las mismas intervenciones. Primero porque tal vez en el aula tenga que dar algunas pistas sobre qué es una leyenda o qué es un mito, no con definiciones, sino transitando la lectura y al final de ese tránsito por la lectura construir los sentidos en sí mismos. A mí me gusta decir, me gusta no, lo dicen los expertos, que los géneros son nada más y nada menos que formas de clasificar que tienen los lectores. Los géneros no existen de por sí como una verdad científica, ¿no? Justamente las ciencias sociales lo que tienen es que no son verdades científicas al 100%, sino que son posturas a través del tiempo, desde distintos lugares, desde donde se estudia la literatura, la teoría literaria, las prácticas de lectura, la enseñanza de la literatura. Entonces, los géneros literarios están constantemente en evolución, están constantemente cambiando y están constantemente cambiando porque lo que hacen los autores es transgredirlos. Si hay algo que hace la literatura es transgredir constantemente lo establecido, porque es un hecho artístico, es un hecho estético. Y ahí está uno dice, bueno, ¿cuándo tenemos buena o mala literatura? Y uno ahí puede darse cuenta cuando hay un texto que es, voy a decir algo feo, pero simplón, pero en donde no hay nada que me conmueva, donde se nota cierta receta sobre lo que está dado, y uno se da cuenta de que no hay nada que está transgrediendo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hecho estético tenemos acá? ¿No? Y es complejo, no es fácil de hacer eso, ¿no? Y uno a veces duda. Incluso uno tiene discusiones con sus colegas, no, pero a mí me pareció que está bien, por esta cosa, por la otra. Y eso también puede llevarse al aula, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con este texto? ¿Qué nos pasó? Bueno, y ese rol puede ser de los docentes y las docentes en el aula cuando tiene que seguir un diseño curricular, una planificación específica. Pero a la vez se liga con la formación de lectores y lectoras, ¿no? Cuando uno elige un itinerario y va construyendo distintas estrategias de abordaje, está pensando que eso que pone a disposición para leer con otros y otras es lo que le está dando la trayectoria como lector y lectora. Y acá podría hablar muchísimo de eso, pero se nos haría larguísimo y a mí, yo quiero ir al nudo que es a poder leer. Y el último punto, que a mí es uno que me gusta mucho, que tiene que ver con las prácticas de lectura y escritura. Y ahí es donde toda la comunidad de la escuela puede participar, ¿no? Porque uno cuando propone una práctica de lectura, yo siempre digo que hay consignas de escritura que no tienen como fin la escritura en sí misma, sino que tienen como fin volver a leer, ¿no? Volver a los textos. Entonces, yo no voy a pedir que escriban un cuento, sino que voy a pedir que, por ejemplo, piensen qué pasó con determinado personaje. Y ahí la consigna de escritura necesariamente se vuelve una consigna de lectura. ¿Por qué? Porque vuelvo al texto, porque vuelvo a ver
cómo era ese personaje, si le creí o no le creí, si se vinculó con los otros de una manera en que a mí me gusta o no me gusta, o me conmueve o no me conmueve. Entonces, esas prácticas de escritura necesariamente están ligadas a la formación del lector. Recién decía yo esto de anotar lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que me conmovió. Uno en los textos propios hace desastres, ¿no? Porque a veces lo marca con un yo soy de las que marco con un marcador flujo y cualquiera que venga me va a decir, ¿cómo estás haciendo eso? El libro es sagrado. Bueno, no, para mí los libros son ese lugar donde pongo todo. Y cuando no lo puedo marcar, la libretita. Y eso es una práctica de escritura en la escuela que es maravillosa, porque les permite a los chicos y a las chicas interactuar con el libro como algo propio. Y cuando no puedo escribir sobre el libro, cuando no puedo hacer esa marginalia, que así se llama, puedo tener un gran mural donde eso está sucediendo, ¿no? Y puede estar en la biblioteca, puede estar en los pasillos del aula, puede estar en un cuaderno propio, puede estar en cualquier lado, ¿no? Entonces, esas prácticas de lectura y escritura son prácticas que se retroalimentan todo el tiempo. Son impensables unas sin otras. Voy a pasar la placa, ¿no? Entonces, ahí decía que tenemos distintos roles, que esos roles necesitan de una planificación previa, como decía antes, de un proyecto, de una idea muy específica sobre lo que estoy buscando. Y pensando en tiempos de pandemia, uno sabe que todos los chicos y chicas han transitado por diferentes cosas, distintos contactos con la lectura, y acá es donde me parece muy importante, primero, el posicionamiento institucional, ¿sí? Y que eso implica tener muy en cuenta las trayectorias de todos los chicos y chicas, las que tienen que ver con el vínculo con la escuela, cómo han pasado todo este tiempo en la escuela, y post pandemia o pre pandemia también, qué trayectoria ha tenido en su alfabeticidad, en su vínculo con distintos tipos de textos, porque no todos nos gustan la literatura, ese es otro tema también. Hay gente a la que le gusta menos la literatura y le gusta más la historia, ¿no? Libros de historia. A mi hijo yo siempre cuento que le encantan los libros de historia, los libros de travesías, los libros que hablan de los animales exóticos. A él le encanta eso. Y no es menos lector porque elija un tipo de textos por sobre otros, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahí hay un conocimiento específico que tenemos los y las docentes sobre la trayectoria de nuestros grupos. La memoria institucional. Saber qué hizo mi colega, ¿sí? Saber qué hizo mi colega el año anterior. Saber qué hizo el bibliotecario y la bibliotecaria el año anterior. Y ahí está la memoria que tenemos que dejar, ¿no? El registro de lo que pasó. El registro de nuestras prácticas es indispensable porque no solamente facilita la tarea, sino porque construye también conocimiento. Si yo llevo un registro de lo que pasó en cada encuentro, si llevo un registro de lo que pasó con cada texto, esto es una fuente riquísima para cada uno de nosotros porque nos permite construir planificaciones diferentes, estrategias diferentes, consignas diferentes. Y acá está la idea del acuerdo colectivo. Si el posicionamiento institucional es de un proyecto, la memoria institucional es solamente posible con un acuerdo colectivo de trabajo. Todos y todas estamos pensando en la lectura. Y la lectura, como dije antes, no es un hábito, es algo que se construye día a día, y este acuerdo colectivo donde todos estamos pensando en la lectura es lo que va a habilitar que suceda diariamente, no un día por semana, no 15 minutos por la mañana, porque en el desayuno, igual uno encuentra los momentos, puede ser en ese momento en que traen el yogur o el mate cocido y uno se pone a hablar de lo que leyó el día anterior y demás. Uno encuentra los momentos. Pero son importantes los rituales, pero también es importante encontrar los huecos que predisponen, los huecos que habilitan el espacio de la lectura. Graciela Montes dice que hay que aprovechar la gran ocasión. Y la gran ocasión no es decorar el aula. La gran ocasión es
contener, posibilitar y crear un ambiente en donde sea posible la lectura, porque todos estamos abiertos a que eso suceda. Entonces ahí tenemos como un primer posicionamiento. Y un segundo momento tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, esos destinatarios, esas trayectorias, los objetivos de cada uno de esos roles que hay en la escuela, las continuidades y diferencias en los espacios. No es lo mismo lo que hago en el aula, no es lo mismo lo que hago en la biblioteca, aunque puede haber una continuidad cuando hay un acuerdo colectivo. Los espacios que pueden ser cualquiera, ¿no? Puede ser el patio, puede ser el comedor, puede ser la biblioteca, puede ser cualquier espacio, el de la lectura. La selección del corpus, y ahí la memoria institucional se vuelve a convertir en nuestro, yo digo, caballito de batalla, porque uno puede volver a leer el mismo libro, pero con otro objetivo, pero si hacemos lo mismo que hizo el colega anterior, y ahí se pierde, ¿no? ¿Cómo enamoro o cómo tracciono que un chico o una chica que todavía no le gusta, pero no le gusta porque no lo transitó, uno no le puede gustar lo que no conoce, sino es convocando, ¿no? Convocando una y otra vez, y no solamente pensando en qué le gusta a ese chico o esa chica o ese grupo, sino también promoviendo aquellas lecturas que uno sabe que quizás en algún momento o al principio causan un poco de rechazo, causan malestar, ¿no? Y ahí está la estrategia otra vez. La estrategia de mostrar que a uno eso que seleccionó le gusta, lo va a mediar de una manera en que el otro se va a enamorar de la misma manera, ¿no? Es lo que pasa con las recomendaciones. Uno dice, bueno, a ver, ¿a quién le va a gustar este texto? Bueno, le va a gustar a tal y a cual, y a otro no. Pero bueno, ¿qué hago para que ese otro se venga para este lado, ¿no? Bueno, ahí están las preguntas otra vez abiertas. Invitar a que no haya un único sentido y a que se puedan hacer intertextos con otras cosas que uno ha recorrido, ¿no? Y ahí se vienen aquellos textos que pueden dialogar con la historia, con las ciencias, con las crónicas, con las películas, con las series, con lo que ven los chicos en, no sé, vieron que hay algunos chicos que les gusta mucho transitar cosas de YouTube y esas cosas, esos videos raros que ven a veces que mis hijos, yo digo, ¿qué están viendo? Bueno, y que ven documentales rarísimos sobre cosas muy rarísimas, porque hay mucha disponibilidad de pantallas en algunos lugares, y ahí se crea otra vez este diálogo, ¿no? Entonces ahí la selección del corpus y la continuidad y las diferencias de los espacios se convierten también en un espacio de muchísima riqueza. Y las acciones, ¿no? Que no pueden ser todas pegaditas unas a través de las otras, porque digo que si hay algo que nos pasa también con la lectura, es que queda ahí sonando, ¿no? A mí me gusta una palabra que es reverberar. ¿Vieron esa cosa que pasa, que a uno le queda como titilando en el cuerpo después de una lectura? Y cuando nos preguntan qué pasó, uno se queda pensando y uno dice, espera, que todavía lo estoy procesando. Quiero saber qué me pasó con esa lectura. Entonces, a veces cuando uno termina de leer y les pregunta a los chicos y a las chicas si les gustó o no les gustó, ¿no? A veces pueden ser preguntas tan cerradas que van a decir, no entendí nada. Y es posible. ¿Por qué? Porque todavía está haciendo mellas, ¿no? Está provocando algo adentro que todavía no podemos comunicar. Entonces, habilitar el silencio, ¿no? Habilitar el silencio, porque cuando uno termina de leer, en la experiencia individual hay un momento de silencio. Y hay un momento en que dejo el libro porque no lo pude seguir leyendo, porque me silenció, me conmovió de tal manera que necesito dejarlo parado un tiempo. Y esto también le pasa a los chicos y a las chicas. Y eso es parte de la formación de lectores y lectoras, ¿no? Entonces, por eso los tiempos son interesantes en este sentido, y el tiempo que uno le da a determinado proyecto. Poder darle entidad a ese proyecto sin estar mezclando unos con otros, ¿no? Que a veces ahí se hace tanto lío que leemos una cosa en un lugar, otro en otro, y se pierde el eje, ¿no? Se pierde el eje hacia dónde voy. Y ahí otra vez vuelvo a la primera parte, la memoria institucional, el acuerdo colectivo, saber qué estamos haciendo todos y todas, ¿no? Uno siempre dijo, bueno, cierro el aula, cierro la puerta del aula y acá estoy yo, pero no.
la escuela somos todos y todas. Entonces, es ahí donde es indispensable, si estamos pensando en nuestros chicos y chicas, el diálogo constante, no solamente en las planificaciones sobre lo curricular, sino en la lectura. Ahora voy a pasar de placa, pero yo cuando doy clases tanto en, no sé, en la universidad, en los profesorados o en cualquier lugar, pasamos de placa, Vero, ahí. Digo, si alguien llega a la escuela, ¿no? Si un docente llega a querer ser docente, yo siempre les preguntaba, ¿y qué te gusta leer? ¿Por qué estás acá? ¿No? Y a veces me dicen, no soy una gran lectora, pero algo tenés que leer, porque si uno no lee nada, ni de historia, ni de ciencias, ni de literatura, ¿qué tiene para enseñar? ¿No? Uno se pregunta, ¿qué tenemos para decir? ¿Qué tengo para contar si no estoy atravesada por el conocimiento que se produce constantemente, ¿no? Y cuando formo lectores y lectoras, es eso, atravesarlos por el conocimiento constante que se produce, no solamente de la literatura, sino de todas las áreas. Entonces, algo te tiene que gustar leer y algo te tiene que gustar contar, ¿no? En una planificación, en algo que leíste, hasta el diario, no sé, me gustan las historietas, ¿no? Que es un género súper interesante. Y me gusta leer las historietas que, bueno, ahora ya no pasa tanto, ¿no? Pero antes las páginas de atrás de los diarios traían un montón de historietas, no sé, estaba Quino, había como un montón de grandes historietistas, y uno podía ir con eso en la aula. Entonces hay algo que seguramente te gusta y tenés ganas de contar. Y enseñar es eso, ¿no? Tener ganas de contar lo que uno sabe a los otros y compartir, ¿sí? Exactamente, no se puede transmitir lo que no se siente, lo que no nos gusta, aunque a veces no nos guste tanto, pero que tenemos que buscar la forma, ¿no? Porque a no todos, como dije antes, a no todos nos gusta todo, pero como docentes tenemos que encontrar también nuestro propio huequito para ir por ese lugar. Este cuadrito es nada más que una posibilidad de memoria colectiva, ¿no? Bueno, textos literarios en primer grado, en segundo grado, que estas planillitas vayan quedando en la escuela, porque por más que se vaya uno, que haya movimiento, que se vaya la dire, que se vaya el secretario, que se vaya la maestra, vieron que la escuela está en constante movimiento, ¿no? Que quede este registro es lo que nos permite seguir aportando a las trayectorias de los chicos y de las chicas, ¿no? Es solo un ejemplo de uno de los tantos que puede haber y que ustedes pueden llegar a hacer. Porque si uno va viendo las planificaciones, que a veces son choclos larguísimos, tener esto sistematizado, no sé, en el espacio de la biblioteca, en el espacio de la dirección, en cualquier lugar donde uno pueda acudir, es lo que nos permite seguir trabajando en la memoria institucional. Y paso de placa, ¿no? Entonces, ahí y ahora voy a dejar de hablar un rato para que, si no yo hablo mucho. Digo, bueno, tengo un proyecto, ¿no? Un proyecto que no es lo mismo que un plan, ¿no? Porque el plan puede incluir un proyecto. Una escuela puede tener un plan institucional de lectura y cada grado o cada ciclo puede tener un proyecto. Y van a hacer acciones diferentes, ¿no? Porque un proyecto es más a corto plazo, tiene como algún tipo de objetivo más concreto, y cuando hablo de objetivo no siempre quiere decir que tengo que tener algo material al final del recorrido, ¿no? Porque a veces pareciera que cuando leemos no hacemos nada, ¿no? Y que es otro mito, ¿no? Solamente leímos, a veces dicen los chicos y las chicas. ¿Leíste? O sea, es la producción humana más fuerte que tenemos, ¿no? Es lo que siempre decimos, que si hay algo que nos diferencia del resto de nuestro mundo, es la posibilidad de crear con una técnica tan específica cuestiones que no existen en la naturaleza, ¿no? La escritura es algo puramente humano. Y entonces, leer es todo, construir sentido es todo. Entonces, que no haya algo material al final de ese proyecto, no está mal, ¿sí? Que el proyecto final o el objetivo final sea haber transitado un itinerario de lecturas y haber podido hacer marginalias, escribir recomendaciones,
grabar, ¿no? Algunas lecturas para otros, ir a contarles a otros, a otras qué leímos, hacer, no sé, una conversación grupal entre grados que han estado leyendo cosas diferentes, ¿no? Las conversaciones en sí mismas, ese terminar y saber que hemos transitado por una cantidad de libros es un propósito y es un objetivo y es un producto final, ¿no? Porque a veces pareciera también que tenemos la obligación de tener un objeto. Bueno, ¿y qué hiciste al final? Leímos, nada más y nada menos. Leímos. Transitamos con los chicos y las chicas un proyecto de lecturas específicas. Entonces, uno puede tener un recorrido, un eje de lecturas, un itinerario, como las jurisdicciones lo llaman de distintas maneras, y puede haber muchos criterios para seleccionar, y puede haber algunos que, como dice ahí, que predomine uno sobre otro. Algunos pueden ser más ligados a lo literario, otros más ligados a lo histórico, a la novela histórica, por ejemplo, pero que siempre esto tiene que ver con estos criterios que responden al propósito didáctico, ¿no? Bueno, ¿qué quiero? Que transiten este momento de lectura. Quiero que al final pueden hacer vínculos con otras áreas, ¿no? Que puedan ver si esa novela histórica puede relacionarse con algo de lo que estoy viendo en otras áreas, ¿no? Pero siempre ese propósito didáctico tan específico va a estar ligado a quien selecciona, ¿no? Perdón, voy a bajar el sonido del celular. Quien selecciona es quien tiene que tener bien claro eso, y vuelvo a la memoria institucional porque voy a estar volviendo siempre sobre eso. Esos acuerdos colectivos son los que también nos llevan a tener determinados propósitos, y propósitos y modos de seleccionar lecturas, ¿no? De armar un corpus con lo que hay en la biblioteca, con lo que tenemos en el aula, con lo que tenemos en nuestras casas, y con los que los chicos y las chicas pueden traer también, ¿no? Habilitar que los corpus vayan aumentando con lo que los chicos y las chicas traen, incluso con la oralidad, incluso no, también con la oralidad. Entonces, ahí las claves de lectura nos van a dar el camino, ¿no? La trayectoria no solamente de los chicos y las chicas, sino también la nuestra, que se va enriqueciendo con esos criterios y esas memorias institucionales. Y paso de placa ahora. Y yo digo, leer para leer, ¿no? Que es un poco lo que vengo diciendo ahora. Esta idea de que los textos que seleccionamos para el aula, para elaborar un proyecto, requieran de una lectura que tenga propósitos muy claros y que haya una indagación muy profunda de los docentes en las bibliotecas, en los catálogos, de compartir con nuestros colegas lo que leímos y estar de acuerdo o no si ese texto me habilita a determinado proyecto o a determinado objetivo. Y también saber que son necesarios algunos conocimientos más intensivos sobre la literatura. Yo sé que cuando transitamos el profesorado somos generalistas, ¿no? La maestra, el maestro es generalista, ¿no? Tiene que saber un poquito de todo. Y a veces los manuales no ayudan mucho, porque cristalizan algunas ideas que uno sabe que ya quedaron caducas, que no son tan así, pero bueno, meterse en algún proyecto, leer algún libro, ver qué hay por ahí, hablar con otros, también nos posibilita saber que los géneros no son estáticos, que tenemos subgéneros, que la ilustración no solamente es decorativa. Bueno, la cantidad de autoras y autores que promueven distintos tipos de lectura, cómo circulan los libros, ¿no? La circulación en las jurisdicciones, la circulación de los lectores, de los autores de las propias regiones. Y lo que decía antes, la idea de atender a la bibliodiversidad, que tiene que ver con todos los formatos en los que se pueden habilitar las lecturas, los blogs, los podcasts, no sé. Durante la pandemia circularon muchos recorridos de lecturas radiales, ¿no? Por ejemplo, yo acá en el Ministerio de Ciudad donde trabajo, como no podíamos ir, hicimos un programa de radio. Y el programa de radio tenía siempre un eje de lectura, y ese eje de lectura
promovía que cada uno de nosotras y nosotras, los colegas que integramos ese programa, seleccionara textos, los leíamos, los grabábamos y hacíamos como un programa donde se enlazaba la música y la lectura, ¿no? Entonces, lo que los chicos y las chicas escuchaban eran textos leídos por nosotros. Entonces, ahí también hay otro espacio donde se democratiza la palabra y donde entran muchas voces, ¿no? Las voces de distintos textos, pero también, por ejemplo, los de la música, que pueden venir de un montón de lugares distintos, pero que donde siempre estamos haciendo la misma tarea. Leemos para leer a otros. O sea, es esto. No podemos formar lectores y lectoras si no estamos leyendo constantemente. Y digo leer, digo escuchar música, digo mirar películas, digo ver series, y como eso se liga a los textos que leo. Paso la placa y entonces empiezo a pensar ahí que leer para otros implica una selección específica, ¿no? Y acá voy a leer para ustedes. Elegí uno cortito porque si no iba a ser muy largo. A veces pongo muchas cosas. Y voy a leer este texto que es de Jorge Luján y que estaba en otro libro que se llama Palabras Manzana, que es muy probable que ustedes los tengan en sus bibliotecas porque había llegado en las colecciones de aula, Palabras Manzana. Y lo que pasó con este texto fue que fue llevado a un libro en sí mismo, ¿no? Y es solamente un poema. Tarde de invierno. Juega mi dedo en el vidrio empañado y dibuja una luna, y dentro de ella a mi madre, que viene por la calle y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. Lo voy a leer de nuevo. Y lo que les voy a pedir ahora es que imaginen, ¿sí?, qué va pasando en cada momento, ¿sí? Cada palabra, cada frase, ¿qué va pasando? ¿Qué me está contando? Si bien es un poema, pero juega mi dedo en el vidrio empañado y dibujo una luna. Y dentro de ella a mi madre, que viene por la calle y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo, que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. Y ahora sí, si quieren por chat o por donde sea, antes de pasarles el video donde hay una posibilidad, ¿no? Pero ¿qué les pasa a ustedes con este texto? ¿Qué vieron? ¿Qué se imaginaron? Ahí si quieren me lo ponen, yo voy a abrir el chat, si alguien lo quiere ver. Y si no me pueden, veo a mi mamá, ¿no? Veo a mi mamá. El amor que no muere, mi infancia. Me imagino el zoom de ese dibujo. Súper interesante, ¿no? Porque hay esta idea de el círculo que voy trazando y alguien que viene. Me imaginé una niña viendo a su mamá, el abrazo cálido de mi mamá, emoción y lágrimas. Veo a mi hijo esperándome llegar de la escuela. Muy hermoso, dice por ahí. Yo me veo detrás de la ventana haciendo el círculo un día de lluvia. La nostalgia por la ausencia materna, recuerdos de infancia. Me vi a mí cuando era niña. Me imaginé el cálido abrazo un día frío. Mamá viniendo a abrazarme, nostalgia, el recuerdo de mamá. Bueno, ¿no? Todas las cosas que van pasando. Pero fíjense que alguien se imagina una niña, otro se ve atrás del círculo. Los abrazos de mi abuela, ¿no? Bueno, ahí hay algo. Fíjense cómo nos lleva hacia otro lugar. Dice, es un pequeño relato que te lleva a alguien imaginando a su mamá y veo ese dedo empañado. Me imagino recordando a alguien que ya no está, el vidrio que se empapa. Bueno, me imagino dibujando la luna, el amor en un pequeño abrazo, calidez. Bueno, y otra vez, me imaginé el zoom de la imagen y luego el retrato a través de ese vidrio. Entonces cierra la historia de mamá como recuerdo. Bueno, acá me voy a poner medio técnica, pero porque ustedes son docentes. Y hay algo que tiene este texto que me parece súper interesante como poema, es que van a ver que sintácticamente
no hay oraciones, sino que es una sucesión de subordinadas, ¿no? Digo, una atrás de la otra, pero tampoco hay comas, ¿no? Entonces, ahí está una de las cosas que derriba un mito alrededor de, para leer bien hay que entonar y ver la puntuación, porque este poema no tiene puntuación, ¿no? Entonces uno tiene que leerlo muchas veces para ir viendo este recorrido que hace, que vieron ustedes, ¿no? Porque está alguien dibujando, está el vidrio empañado, pero a la vez dibuja una luna, o sea, ese círculo se convierte en una luna, y dentro de la luna, ¿vieron? Ese zoom que dijo alguien es algo sobre algo sobre algo, que viene, ¿no? Hay una focalización de alguien que viene hacia mí, pero a la vez dice, cabe justo en el dibujo que voy agrandando, zoom, otra vez, como decían por ahí, y a medida que se va acercando, movimiento, ¿no? Hay un movimiento, hasta darme este abrazo, traspasa, ¿no? Uno diría ahí que hay un traspaso, podría ser metaficcional, podría ser, ¿vieron? Romper la cuarta pared, como dicen en el cine, atravesó, cambió de dimensión, lo que sea. Me da este abrazo que cabe exactamente, y si uno fuera cinematógrafo acá, si fuera un director, haría un cambio de cámara y se iría detrás del vidrio del portarretrato, ¿no? Fíjense todos los movimientos que hay en este pequeño poema, donde la construcción del sentido se va dando en las pequeñas frases y cuando vamos viendo ese camino que nos propone el autor, que nos propone ese narrador que está también ahí, a través de un camino de sentidos, ¿no? Entonces uno puede leerlo de distintas maneras según donde uno pone más el foco de su conmoción, ¿no? Cuando dice, y viene a darme este abrazo, se acerca a darme este abrazo, o me veo atrás de ese dedo dibujando, uno puede poner ahí la acentuación o la entonación donde uno se siente más conmovido. Dice, para sentir lo que se quiere transmitir. Claro, uno elige qué quiere transmitir más, ¿no? Uno elige dónde poner el acento. Y cuando abre a la lectura hacia otros, probablemente vea que no va a ser el foco en el mismo texto. Y ahora, lo vamos a pasar cortito porque tarda muy poquito, porque yo cuando me había imaginado este texto lo pensaba de otra manera, y después en México hicieron esta representación. Ahí, Verónica, si lo querés abrir. Juega mi dedo en el vidrio empañado y dibuja una luna y dentro de ella a mi madre que viene por la calle y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. Bueno, me parecía muy, ahora lo sacamos de ahí porque si no nos va a abrir de nuevo, me parecía interesante poner esto en discusión porque es una mirada sobre el poema, ¿no? Es la interpretación de Mandana Sadat, que es el ilustrador, sobre lo que ha leído, ¿no? Y la voz de ese niño, de esa niña, perdón, también es una elección, ¿no? Uno podría llevar tranquilamente este poema a un espacio de aula para hacer la propia interpretación, ¿no? ¿En qué escenario te ves, no? Pienso en Chubut,
que es un escenario que podría ser totalmente distinto del de mi hijo o mi hija haciendo ese círculo en la ventana, ¿no? Un departamento, un edificio, una ciudad loquísima, y va a ser otro el espacio. Entonces ahí hay una decisión y es ahí donde la interpretación abre, ¿no? Ahí dicen en el campo, ¿no? En otros lugares. Yo me crié en Córdoba y siempre veía que mi abuela, que trabajaba, yo vivía en un pueblito muy chiquito que se llama Despeñaderos, y mi abuela venía de trabajar de Córdoba capital, y yo sabía que a determinada hora bajaba de la colta es una de colectivos que ya no existe más en Córdoba, que sabía que a determinada hora bajaba y yo la veía que venía caminando por el camino de tierra y sabía que siempre me iba a traer tutucas. Tutucas, ¿no? Tutuca, la palomita de maíz que le dicen, pero las tutucas. Y yo tengo la memoria de ver a mi abuela viniendo en ese camino de tierra, en medio del campo, sabiendo que iba a traer eso. Entonces, la imagen que yo me construí cuando leía esto era ese recuerdo muy específico, ¿no? Entonces, uno ahí es cuando va aportando distintos sentidos a algo como es la poesía, que es muy compleja de leer, pero a la vez compleja en términos de que todos los sentidos son posibles, pero que a la vez implica un ejercicio muy fuerte de lectura, ¿no? Y es uno de los géneros que se deja más de lado en la escuela. Por esta dificultad, ¿no? Y porque a veces pareciera que siempre está llena de sentimientos, que en este pasa eso, pero lo interesante es poder ver el recurso para que eso suceda, ¿no? Fíjense que acá hay una cantidad de recursos, figuras retóricas, modos de decir que nos acercan a esa sensación. Bueno, ahora sí paso, y estas que vienen las voy a pasar un poco rápido porque quiero que ustedes hagan algo. Acá hay otro poema, ¿no? Si uno pudiese, después les voy a preguntar, ¿no? Pero lo voy a leer primero, dice. Los sábados y domingos es un anillo que se cierra como una O. Y se queda muy tranquila, porque en esos días no empieza, ni termina, no termina, ni empieza en ninguna parte. Y voy de vuelta. Los sábados y domingos es un anillo que se cierra como una O. Y se queda muy tranquila porque en esos días no empieza, ni termina, no termina, ni empieza en ninguna parte. Esta es Laura de Betach, así que ustedes la conocen seguro. Y me gusta este poema, o lo elegí por algo en especial. Una, por el manejo del espacio, ¿no? Que hay algo ahí que forma y que yo les voy a pedir si ven alguna forma específica que me la pongan en el chat. Pero también quiero que me digan si ven algún vínculo con lo que leímos recién, ¿sí? Si se imaginan algo por lo cual yo haya elegido este poema como segundo espacio de lectura. Y también ahí me lo ponen en el chat que yo lo voy a ir leyendo. Estoy ese momentito para que lo sigan leyendo. Digo, hay un eje. Yo elegí esto por un eje. A ver si piensan cuál puede ser. Que no lleva ni puntos ni comas. Genial. Hay algo de la estructura sintáctica. Muy bien. Bien Azucena ahí, que nadie lo ve eso, pero bien. No tiene la estructura clásica del poema. Bien. Me imagino un infinito vertical, no empieza ni termina. Fíjense que si uno lo pone de costado, está el infinito, está la forma del infinito. No tiene un orden determinado. Uno podría ver si no tiene un orden determinado. Hay un orden que sí. Hay los poetas o los que hacen estudios de poesía hablan de la poesía como una red de sentidos. Y la red está puesta en términos de cómo se relacionan unas palabras con las otras. Dice, puede leerse desde abajo hasta arriba. Es esta idea del tiempo, ¿no? Y ahí ya les dije, bueno, ya no me aguanté. Se puede leer de arriba hacia abajo y viceversa. Yo le di una figura a la poesía. Es necesaria mirarla para leer en vez de que te la lean. Puede ser, pero si yo le pongo un tono, seguramente el que lee puede construir el sentido.
muestra un infinito, no muestra una estructura, tradicional del poema, es cierto. Y acá Mariela dice, parece un caligrama, está jugando con la idea de caligrama, aunque no lo es en sí mismo, le faltan algunas cosas para hacer un caligrama. Me hizo acordar al cuento de Eastman, bien, ahí hay una intertextualidad. Y bueno, ¿y por qué lo elegí para seguir con como el anterior? Como rayuela, dicen ahí, está bien, esta idea de que uno puede empezar por donde quiera. A ver si alguien... Tipo tobogán, dice alguien. Fíjense que entre anillos se forma una O, ¿lo ven? Y donde no empieza ni termina, no termina ni empieza, otra vez. No tiene punto ni coma, tiene un infinito como que puede continuar. Bueno, yo les cuento, yo elegí este texto, forma un 8, pareciera. El 8, pensalo como el símbolo del infinito, ¿se acuerdan? Con un eje específico que es el eje del tiempo. ¿Sí? Fíjense que el anterior se llama Tarde de Invierno y va y viene entre un recuerdo, entre un momento que no podemos, que puede ser el de la infancia, como puede ser el de la adultez, ¿no? Que hay algo ahí que en muy poco tiempo se pone en juego, ¿no? Y a la vez, el eje, vieron que yo decía antes que uno puede elegir textos desde varios criterios y que uno va a pesar más que otro. Bueno, acá mi eje era textos que hablaran del tiempo, de diversas maneras. El tiempo como un espacio muy breve, la reflexión sobre el tiempo en sí misma, que es lo que hace este texto, este poema, y también los poemas de diversas formas, ¿no? Que no siguen esa estructura tradicional, que no son esos versos o estrofas que uno puede pensar que puede enseñar, sino que hay otras posibilidades de poner en juego las formas de leer poemas y también las formas en que leo para otros, ¿sí? Y ahí ahora voy a pasar de placa. Y bueno, acá yo puse una placa muy chiquita, pero no me voy a extender demasiado, que habla de la selección de textos adentro y fuera del canon, ¿no? Y cuando hablo del canon, hablo de los textos que más o menos tenemos indicados por currículum, ¿no? Leer en la escuela. Pero el canon es mucho más que eso, sino que esos textos que están aprobados por la academia, por la escuela, por las editoriales, que deberían estar dentro de lo que leemos como lectoras y lectoras. Y cuando yo hablo de la literatura oral, en general son esos textos que están fuera del canon, ¿no? Están fuera de lo que pareciera que uno debería leer. Y están los textos que los chicos y las chicas traen, ¿no? Y que están fuera del canon, y uno a veces es un poco prejuicioso frente a eso que viene. Y es interesante ponerlos en discusión, poner a ver qué pasa ahí y cómo se establecen esos criterios, ¿no? Bueno, yo vengo de leer 2 poemas que tienen formas diferentes y un criterio fue que sean poemas que no tuvieran una estructura sintáctica tradicional, que no tuvieran la estructura del poema tradicional y que además hablaran del tiempo. Entonces hay 3 criterios en juego, ¿sí? Son 3 criterios. Y puede haber muchos más que ustedes pudiesen encontrar, ¿no? Incluso estos textos podrían estar dialogando con otros que no fueran poemas, ¿no? Y hay muchos textos narrativos que juegan, alguien habló recién, no me acuerdo, de Rayuela. Cortázar tiene un par de textos que juegan absolutamente fuera del orden sintáctico, con neologismos, con palabras inventadas. Entonces ahí uno puede establecer un recorrido de lecturas que no necesariamente sean de poemas o que incluyan poemas, o sea, diversidad de géneros, pero que sigan un eje con un criterio o más de un criterio que los haga dialogar entre sí. Y volviendo al principio, es esto lo que nos hace conversar, ¿no? Es lo que hizo que ustedes pusieran un montón de cosas luego de la lectura y que despiertan sensaciones, ¿no? Paso la placa y hay un cuadrito muy pequeñito que tiene que ver con lo que pasa en la escuela y cómo construyo esta idea de comunidad de lectura, ¿no? Bueno, primero poner bien en claro
que uno puede ir por diversidad de géneros. Y esta diversidad de géneros es lo que hablaba recién. Cuentos, microcuentos, híbridos que no sé si es un cuento, si es un poema narrativo, si es un cuento con una prosa poética, si es una crónica, si es una obra de teatro para títeres o si es una obra de teatro absurda, si es solamente un relato que pareciera no tener ni principio ni fin, ¿no? Vieron que uno dice, bueno, inicio, nudo y desenlace, y hay textos que es imposible encontrarles un inicio, nudo, desenlace. Yo siempre digo que cuando en la escuela me pedían marcar el inicio, nudo y desenlace, siempre pensaba que me estaba equivocando. ¿Es acá donde termina el inicio y acá empieza el nudo? No sé, digo, es acá. Y eso es algo que hacemos habitualmente. Y uno puede encontrar mucho más fácil cierta secuencia narrativa, el momento donde pasa algo que es el momento clave de ese texto. Y otros, por ejemplo, cuando hay textos más dialogados, ¿no? Cuentos que se dan en el diálogo, donde hay una sucesión de conversaciones que nos lleva hacia determinado lugar, donde la verdad que el inicio, nudo, desenlace es imposible de pensar y marcar. Uno lo que puede decir es que un texto narra una historia en un lugar específico, en un modo, en una focalización específica, pero que a veces eso que pensamos como inicio, nudo, desenlace es muy difícil de encontrar. Y decía otra vez, diversidad de soportes y materiales, revistas digitales, audiolibros, podcasts, todo lo que dije antes, y que uno puede ir ahí sobre una cantidad de estrategias que tienen que ver con los clubes de lectura, encuentros con autores, encuentros con poesía, lecturas colectivas de teatro, pero siempre esta idea de lo individual y lo social, de la escuela y la comunidad. Y cuando uno abre a que vengan lectores o lectoras de poesía, o que organiza, ¿no? una lectura de poesía en la escuela, y que cada chico o cada chica vaya seleccionando lo que quiere leer, ¿no? La idea de seleccionar lo que uno quiere leer es imprescindible, porque uno también como docente elige. Entonces, dar esta chance de que los chicos y chicas elijan para leer, ¿no? Cuando uno dice la lectura en voz alta es importante si tiene sentido para otros, si tiene sentido en esta experiencia social de la lectura. Si no, la lectura en voz alta se vacía de sentidos. Entonces, ahí también hay algo que uno podría hablar mucho sobre la lectura en voz alta. Para mí, si no tiene sentido social, no tiene sentido, ¿no? Uno puede oralizar muy bien y no comprender nada, y uno puede leer como, no sé, mi hijo que está en segundo grado y empezó primer grado en pandemia y le viene costando mucho, él todavía no lee fluidamente, pero comprende muchísimo y me puede contar todo lo que leyó sin ningún problema, y ha construido sentidos, ¿no? Entonces, no digo que no haya que buscar la fluidez, pero sí poder pensar que la lectura en voz alta tiene potencia cuando le encuentro el sentido para los otros, ¿sí? No me voy a detener mucho más acá, porque son cosas que ya estuve diciendo, ¿no? Que la experiencia, los espacios de lectura, paso de placa. Y lo que me interesa acá es poner otra vez estas cuestiones, que después ustedes seguro que conocen todas estas cuestiones, que tienen que ver con, primero, la conversación literaria. Los mensajes para el próximo lector o lectora, ¿no? En los libros o donde sea, o en la conversación, poder pensar ranking de personajes, ampliar y desarmar los recorridos, como decía recién, las recomendaciones para otro, los murales de los preferidos, ¿no? Bueno, todas estas estrategias que pueden estar dentro de un proyecto de lectura y que voy a tener que seleccionar cuáles van mejor con el eje que yo elegí, ¿no? En este que yo puse el del tiempo, el eje del tiempo, a mí me parecería interesantísimo pensar en ampliar el recorrido, ¿no? Ampliar y desarmar ese recorrido me parecería súper interesante. Dejar la conversación literaria
es otra propuesta de acción que podría ir en ese eje. Recomendar a otros y otras y hacer alguna advertencia. Por ejemplo, ojo que te puede hacer llorar, ¿no? Digo, esas recomendaciones que uno dice, bueno, ¿tiene que ser una recomendación sesuda como hace el crítico literario? No, hago recomendaciones de este tipo. ¿Le va a gustar a cuál? ¿Le va a gustar a tal? A él quizá no se lo doy. Y si tengo otro recorrido como los que veía en lo que ustedes compartieron, ¿no? Que había de monstruos, que había de animales, que había de leyendas, el ranking de personajes. Bueno, ¿cuáles son los personajes más creíbles? ¿A quién le creí más? ¿A quién menos? ¿A cuáles sacaría? Bueno, hay como múltiples posibilidades de estrategias de acción, pero que tienen que ir de la mano con esa selección, con ese recorrido que hice, ¿no? Con eso que elegí para leer con otros y otras. Y voy a pasar de placa rápido, porque todo esto lo vine diciendo. Y entonces acá sí, bueno, vamos a hacer una. Yo primero voy a contar una, y acá sí les voy a decir que tengan a mano papel y lápiz, y si no, yo les voy a pasar también un Padlet que hice para que compartan los que pueden hacerlo. Lo voy a dejar en el chat, ¿sí? Para quienes puedan... ay, perdón, no, hice algo que no está mal, que está mal. Perdonen un segundo. Ahí estamos. Les voy a dejar este Padlet y paso de placa, Vero, ahí. Porque les cuento una propuesta de escritura, ¿no? Y esta propuesta de escritura, insisto, es para volver a la lectura. Esta está pensada para primer grado, puede ir para segundo, puede ir para tercero, puede ir para cualquier grado en realidad, pero a mí me gusta para estos primeros grados, ¿no? Son los hechizos. Y paso de placa. Y yo tomé un texto de Cecilia Pisos, que es el libro de los hechizos, y hay dos copiados acá, ¿no? Hechizo para hacer llover. Llorar con 3 pañuelitos. 1000 lágrimas, bien al bies, lanzar un rayo atinado a una nube y vas a ver. Hechizo para hacerse invisible. Bañarse en agua de olvido, con una esponja de goma. Después secarse en viento y salir a hacer 1000 bromas, ¿no? Acá lo que van a ver es que hay algún jueguito con la rima, pero es un hechizo que va al borde de lo poético. Entonces, paso la placa y la propuesta es esta, ¿no? Hacemos hechizos. Pero no les digo, hace tu propio hechizo, ¿no? Porque digo, ¿y ahora qué hago? Si yo los pusiera a ustedes ahora a hacer un hechizo, seguro que se quedan todos sin saber qué hacer y no escriben nada. Entonces ahí les doy algunas pistas. Bueno, ¿para qué te gustaría crear un hechizo? ¿Qué cosas necesitas para crear uno? Entonces, por ejemplo, cosas de primer grado, las listas de cosas. Entonces hago una lista de cosas que necesitaría para hacer un hechizo. No sé, un caldero, una olla, las patas de rana, o cosas que no tengan nada que ver con la magia, ¿no? Pedí que te lean las partes de los hechizos que más te gustaron. Entonces vuelvo al texto, ¿sí? Voy a volver. Entonces voy a volver y le digo, bueno, por ejemplo, la lluvia convirtiéndose, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero convirtiéndose en algo específico. Entonces tomo ahí estamos, ¿no? Llorar con 3 pañuelitos, ¿no? Me gusta eso. O lanzar un rayo atinado. Entonces tomo ese verso y me lo robo, ¿no? Me lo robo para escribir el mío. Ahora vuelvo a la otra placa. ¿No? Es que me robé uno, hice una lista de palabras. Y después elijo, ¿no? 3 palabras infaltables para un hechizo. Y ahí van a salir abracadabra, bueno, todas las que los chicos y las chicas saben, o las que ustedes puedan ofrecer. Y pedir a los compañeros o a las compañeras o a la maestra o al maestro ayuda, ¿no? Ahí para escribir, para crear. Y entonces uno le propone, si no tiene ninguna idea, hechizo para revivir un dinosaurio, para volar, para que siempre sea verano, para que aparezca tu postre favorito, ¿no? Pero esta idea que decía antes, no les digo escribir un hechizo, porque la consigna es tan abierta que seguramente me quede y yo digo, no sé crear un hechizo, es lo primero que van a decir los chicos y las chicas, no tengo ni idea. Y está bien, no tienen idea, no son autores, no son escritores, ¿no? Entonces, ahí está la mediación del docente, que lo que va a promover
justamente es volver a los textos para poder hacer el propio hechizo, ¿no? Es una propuesta. Paso la placa y ahora vamos a escribir nosotros, porque no se van a ir sin escribir, ¿no? Y como estuvimos hablando de poesía, los hechizos entran dentro de esos textos que tienen un formato más ligado a la estrofa. Uno dice, hay una autora que dice que jugar con el lenguaje es desarmarlo, ¿no? Uno lo reinventa y lo hace propio. Y que el lenguaje poético puede estar cargado de todas estas cosas, ¿no? Preciosismos, lo coloquial, lo que sorprende, y otras veces inventar palabras, porque esta autora dice que hay palabras que no alcanzan para decir lo que uno quiere decir. Entonces, la licencia, la transgresión del poeta, o del autor, o del escritor, o de la poeta, es inventar nuevas. Entonces, acá van a ver que tengo una palabra de inicio que es llover. Después van a ver que tengo 3 palabras más que tienen los prefijos, ¿no? Desllover, ultrallover, omnillover, ¿sí? Entonces, acá en el chat les digo, bueno, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando piensan en omnillover o ultrallover? ¿Sí? Así rápido, lo primero que se les ocurre. Y paso de placa, Vero, así ya me apuro. Lluvia poderosa, espacio, relax, una lluvia en todo el mundo, llueve a cántaros, mucha lluvia. La lluvia está presente en todo. Bien. Diluvio. Ultra llover, lluvia muy, muy fuerte, lluvia intensa, ultra llover es mucha agua, lluvia inmensa, basta de lluvia en todos lados, lluvia que no se ve a 1 metro sería una cortina de lluvia, desllover sequía, lluvia intermitente, copiosa, resolver que ya no llueve y está todo seco, acá no llueve casi, lluvia de primavera, queremos lluvia interminable. Bueno, y de todo. Ahora, 1 minuto, nada más. Piensen en una palabra que les gusta, por cómo suena, por lo que significa, porque les recuerda algo, y no tiene que expresar sí o sí un sentimiento, ¿sí? Es más, les voy a recomendar, aléjense de todo sentimiento. Digo, ¿no? Y puede ser cualquier cosa. No sé, yo tengo acá el mate preparado. Puede ser la palabra mate. Si la tienen, la ponen en el papelito que tienen ahí a mano. Escriban su palabra. Y no la dicen, bueno, ya la dije. No dicen su palabra, es su palabra, porque ahora paso de placa. Si ya la tienen escrita, la ponen ahí. La ponen en su papelito. Entonces, ahora les voy a proponer que jueguen con la palabra que tienen. Entonces, tienen una cantidad de prefijos. La primera columna son todos prefijos, ante, dex, ex, ultra, todos con diversos sentidos. La segunda son esas palabras compuestas, ¿no? Helio, geronto, gastro, semi, ambi, meta, todas son palabras que modifican como lavarropas, ¿vieron? Que lavarropas es esa palabra compuesta. Y después tienen una tercera columna. Entonces, la consigna va así. A la palabra que ustedes eligieran, de la primera columna, eligen 2 prefijos y se los agregan. No me lo escriban en el chat. No. Todavía no. Están así ansiosos y ansiosos. Bueno, si ya tienen esas 2, ahora elijan 2 para la misma palabra, ¿no? Hagan una palabra, 2 palabras compuestas. ¿Estamos? Si ya estamos,
A veces es difícil, ¿cuál elijo? Bueno, ahora, tienen 4 palabras, ¿no? No, tienen 5. La primera que eligieron, las 2 con los prefijos, las 2 con, que son compuestas. Ahora, elijan una y le suman un verbo. Por ejemplo, ¿no? Voy a decir, omni llover corriendo, ¿no? Ahí me queda un gerundio, ¿no? Pero puede ser ultra llover caminando, ultra llover, y le agrego un adjetivo, ¿no? Ultra llover famoso, o ultra llover cálido, o ultra llover hiperbólico, ¿no? Hiperbólico quiere decir exagerado. O le puedo sumar otro sustantivo, ¿no? Por ejemplo, omni llover caliente. Bueno, ahí caliente está al borde del... Pero voy a decir ultra llover verano, ultra llover lámpara, ultra llover televisor, ¿no? Le van agregando uno, otro sustantivo, y después otro más, le suman un adverbio. Por ejemplo, voy a hacer muy fácil, ¿no? Ultra llover tempranamente, ultra llover cálidamente, ultra llover copiosamente. Acá no me estoy separando mucho de la palabra, pero ustedes pueden hacer, ¿sí? A esa palabra, sí, le agregamos una de cada una de la última palabra, de la última columna. Ahora les doy un minutito más porque esta es más compleja, tienen que pensar más. Entonces, le suman un verbo, le suman un adjetivo, le suman otro sustantivo y le suman un adverbio. Ustedes, si ya más o menos están, me van poniendo OK acá en el chat. Así yo ya sé si avanzo o no avanzo. Bien. Ahora sí, pasame de placa, Vero. Ahí. Porque vamos a hacer algo con eso, porque si no... Ya estamos como en las listas de primer grado. Hecho, bien, bien. Entonces, los que todavía no terminaron, sigan, ¿eh? Como en el aula, sigan. Y yo voy contando, ¿no? Reordenar el mundo. Pasamos por 2 poemas, ¿no? Estos 2 poemas hablaban de alguna manera de el tiempo y de poder repensarlo. Pero también, por ejemplo, en el segundo, en el de Laura de Betach, hay un reordenamiento del mundo, porque lo hace infinito, lo hace, ¿no?, circular, juega con el espacio, ¿no? Es como si no tuviera estructura. Entonces es un reordenamiento del lenguaje a mi modo, a mi forma, ¿no? Entonces me convierto por un minutito en un pequeño escritor, pero con una cantidad de consignas que me ayudan a llegar a eso. Entonces, lo que les voy a pedir es que no escriban una historia. No tienen que escribir una historia, y lo vuelvo a repetir, no tienen que escribir una historia, sino que utilizando las pistas estas que tienen más abajo, bueno, arman lo que veníamos hablando antes, ¿no? Todas las palabras que ya eligieron, armen 5 pequeñas frases, ¿sí? Las pistas son las palabras que ya escribieron, 5 pequeñas frases que sirvan para darle vida a un universo nuevo, ¿sí? Un universo nuevo para esa palabra que crearon, ¿no? Porque crearon varias palabras en el medio. Entonces, la pista, ¿cuál es? Ese universo, esas frases pueden ser para describir ese proceso nuevo, por ejemplo, cómo sería ultra llover, qué sabor tiene, qué textura, puedo explicar cómo funciona,
¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para quién? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo tiene? ¿No? Pero 5 frases. Y las ordenan como a ustedes les gusta. Pero una debajo de la otra. Porque no voy a crear una historia. 5 frases con la mayor cantidad de sentidos que me dé para armar ese mundo nuevo. El mundo nuevo, por ejemplo, donde Omni llueve. Y es posible todo, ¿no? Sorprender, conmover, protestar, asustar, pelear, encender, lo que sea con esas frases. Y también pueden, si quieren, robarse algo de lo que leímos antes, ¿no? Pueden robarse cualquier frase, cualquier sensación de lo que hemos leído hasta recién. Y acá, ustedes lo están escribiendo en papel, pero les vuelvo a compartir. ¿Dónde estamos? Acá. Copiar. Ahí está. Pueden copiarlo en este Padlet, ¿sí? Las 5 frases las pueden dejar ahí, para que todos podamos verlas. Porque también escribir y leer para otros es parte de la formación de lectores y lectoras, porque es lo que nos pone ahí en esta idea de cómo cada uno se apropió de la consigna, la pensó, y cómo le impactó a cada uno y a cada una eso que fuimos leyendo también, ¿no? Me va a quedar poquito tiempo, ¿no?, para compartir, pero bueno. Igual en el momento que estés compartiendo, Noelia, estaría bárbaro. Ay, ¿se cortó? ¿Se me cortó a mí o se le cortó a Vero? Me parece que se le cortó. Una pregunta. Sí. Me colgué cuando estabas hablando, me estaba escribiendo. ¿Lo compartimos en el Padlet directamente? Sí, compartilo. Bueno. Gracias. Si querés, sí, Vero, ¿querés ir compartiendo el Padlet? Y entonces si ya están escribiendo, ¿lo podemos ir viendo? Dale, ahí lo abro. Y los que no pudieron entrar, no importa, lo podemos compartir por el chat. Ahí estamos. Noé. Noé, estás muteada, por si estabas hablando. Estoy muteada, bueno, si no saben cómo escribir en el Padlet, ahora tienen un signito más. Si lo abren acá, tienen la posibilidad de escribir directamente, subir algo, lo que sea, pero pueden escribir acá y en la segunda parte ir poniendo lo que ustedes querían escribir, ¿sí? Si no, lo ponemos en el chat. A ver si tengo algunos en el chat. La tercera columna era verbo, sustantivo, adverbio y otro sustantivo. Bien, mientras tanto yo voy leyendo lo que va apareciendo, ¿sí? Dice, retro-retama. Vuela liviano el aroma olorosamente. Crea, crece, abunda por el mundo fugazmente, arde su fuego por la eternidad.
Vuela liviano el aroma, olorosamente, crea, crece, abunda por el mundo fugazmente, arde su fuego por la eternidad. Bueno, acá me faltaron un par de las palabras de las cosas que le fui agregando, pero esa apropiación de la consigna, estamos bien, bien. Tiene la primera. No puedo ver desde el... ¿Cuál es la contraseña? No tiene contraseña, está abierto el Padlet, ¿eh? Cualquiera puede escribir. Entran y... Yo no estoy pudiendo desde la tablet, así que me estoy Ah, conectando con la computadora y bueno, ahí voy, ahí voy. lo pongo de vuelta acá. Bueno, lo ponen en el chat, ¿sí? Lo ponen en el chat. Si quieren escribirlo en el chat, yo lo voy leyendo ahí. Acá. Palabra, intrametamorfosis. La intrametamorfosis es permanente. Esta intrametamorfosis se torna espiralada. Hacer intrametamorfosis es bueno, lenta y larga intrametamorfosis. Luego realizar intrametamorfosis cada día constantemente. Ay, cómo me trabé la lengua. Eso puede ser un trabalenguas tranquilamente, la leo de vuelta. La intrametamorfosis es permanente. Esta intrametamorfosis se torna espiralada. Hacer intrametamorfosis es bueno, lenta y larga intrametamorfosis. Suelo realizar intrametamorfosis cada día constantemente. Me encantó. Bueno. Como no me quiero exceder porque me van a matar. Acá veo otra. Caramelo, caramelo, carácter melones, ultra caramelo con melones, con óleos de melones, con caramelo sabor a melón. Ay, ahora me dio ganas de comer con melón. Otra acá. Intraflor cariñosa aterciopelada, intraflor saltarina juega en la mañana. Fobia cascabel saltando araña tormentosa tiene un sabor muy amargo, redondito al punto que cabe en la boca, haciendo explosiones. Permanentemente sirve para hacer mucho ruido, es colorido y muy brillante, es muy amigable, aunque nadie piensa que lo fuera. Y leo este otro, exterciopelo de cálido encuentro, que cada vez que lo huelo me transporta al cielo. Exterciopelo mimoso de tacto, sedoso, con su negro hilero me deja envuelto. Sume a mi mesa tu terciopelo helio con su oportunamente identidad. Bueno, si quieren, después juntan todo y se arman un librito. Y dice, intra llover copiosamente, ultra llover fogosamente. Bueno, como estoy en horario y no quiero que me reten, nada, ustedes pueden seguir acá poniendo sus textos. Y lo que quería, como para poder cerrar esta idea del taller, era poder pensar, ¿no?, en los proyectos de lectura que tienen que ver con ejes concretos, y que acá la idea fue mostrar 2 lecturas con un eje, ¿sí?, con un eje que tenía que ver con el tiempo, con palabras que puedo inventar o no, que puedo cambiar y robar de otros, y que las consignas no necesariamente tienen que llevarnos a escribir, por ejemplo, una poesía, escribir una historia, sino que la idea de la literatura o de la escritura, cuando es creativa y cuando estamos formando lectoras y lectoras, es justamente jugar con el lenguaje, apropiarse del lenguaje y de las maneras en que esto me permite seguir leyendo y sorprendiéndome, pero a la vez apropiarme de lo que otros y otras escriben, ¿no? Es un ida y vuelta. Es posible cuando juego con el lenguaje, cuando leo y escribo todos los días, pero además cuando tengo la chance de que me lean, ¿no? Como yo les leí a ustedes. Que me lean, que elijan para mí y que me den las consignas para que yo pueda seguir jugando. Esa era la idea general, y bueno, siempre me quedan largos los talleres, pero llegué. Bueno, la verdad, 1.000.000 de gracias, Noelia. Un placer escucharte. Les pido a todas que prendan las cámaras, que nos veamos para despedirnos, porque somos
somos personas que necesitamos el contacto con el otro en todo momento, y las cámaras, aunque sea poder saber quiénes nos escuchamos durante toda esta tarde y quiénes fueron las autoras de los escritos, ¿no? O sea, poder darle las gracias desde el Ministerio de Educación de la provincia del Chubut. Gracias, Noelia, es un placer escucharte. Nos vamos supongo, con muchas ideas, muchas propuestas para pensar, muchas ganas de escribir y muchas ganas de leer, y generar la escritura y la lectura en los otros. Poder empezar a construir esta memoria institucional me parece que es un punto de partida muy importante en cada una de las instituciones. Así que, bueno, gracias. Sí. No, gracias a ustedes y gracias por ahí, por engancharse primero en la consigna de ayer, que también, si la comparten entre ustedes, el Padlet, poder ir viendo qué leyeron otras y otras en otros lugares, y por engancharse a escribir, que siempre es un desafío, nos pone, nos expone, pero es lo más lindo de formarnos como lectoras, ¿no? Y lectores. Que gracias a todas ustedes por la amabilidad y el recibimiento. Bueno, será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias por todo a todas y a todos. Gracias, chao. Chao.